Saludo en esta mañana a cada uno de mis hermanos y amigos que formamos parte de la iglesia del nombre de Jesucristo, que es sobre todos los nombres. Les saluda el pastor Fernando Mina. Hoy, miércoles 10 de mayo, les saludo en el nombre de Jesucristo, deseándole las más grandes y ricas bendiciones de parte del Dios Todopoderoso. Recordarles que los que hemos emprendido el viaje en este caminar del Evangelio no es nada fácil, pero con la ayuda de Dios se lo puede lograr. Podemos llegar, alcanzar las metas y los propósitos realizados que Dios ha establecido para aquellos que le aman. Dios en su palabra, Él dijo que tendremos muchas aflicciones y que el reino de los cielos solamente los arrebatan nada más que los valientes, porque el reino de los cielos sufre tremendas violencias y el reino es Dios en nosotros. Por eso el enemigo quiere destruirlos a nosotros, porque destruyéndome a mí, destruye el reino de Dios que está gobernando mi vida. Entonces seremos atacados, maltratados, perseguidos, vituperados, pero tristemente a veces peleamos cuerpo contra cuerpo, atacando, pero no sabemos que el enemigo nuestro está afuera, no está entre nosotros mismos. A veces en las iglesias hay tremendas discrepancias y problemas, mientras el diablo se ríe cuando están peleando entre nosotros mismos. Es importante entender hoy que el cielo está abierto para todos aquellos que amamos a Dios y que estamos dispuestos a pagar el precio. Dios dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo enseñaba a la gente que lean las palabras claves en la Biblia, que la vayan grabando en su corazón, como es por decir infierno, cielo, bendición, juicio y todo eso, ¿no? Palabras claves: amor, fe, respeto, bondad, misericordia, fruto del Espíritu Santo, Dios, ángeles y tantas cosas que son claves en la vida nuestra. De nada vale que te aprendas toda la Biblia y no la puedes cumplir, ni guardarla. Hay que leer toda la Biblia, pero las palabras claves son para mí, ponerlas por obra cuando vengan las pruebas, dificultades en mi vida. Y eso me ha hecho mantener hoy aquí, cuando el diablo dice: tú mueres. No, Señor, aparezco vivo por otro lado. Y ahí estoy, pero agarrado siempre del bendito. En esta mañana voy a compartir un mensaje de la palabra de Dios, que lo he titulado este mensaje: el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Hoy en este tiempo el Evangelio ha perdido la eficacia, porque la esencia de ese Evangelio se ha perdido. Cuando hablamos de ese Evangelio, hablamos del poder de ese nombre que es sobre todo nombre, porque el Evangelio es Cristo el Señor. Entonces, en esta mañana voy a dar lectura un versículo de la Biblia que está en Romanos capítulo 1, el verso 16. Dice la letra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso dijo el apóstol Pablo, experimentando él mismo lo que él había vivido, había visto y había palpado. Entonces la iglesia es la que debe llevar grabado dentro de su corazón los hechos de Dios. Por eso a mí nadie me lo puede quitar a Dios de mi corazón, porque soy testigo. Estas manos han sido puestas sobre miles de enfermos, sanados, reprendido demonio, he sido sanado yo mismo, y eso no me lo puede quitar nadie, porque si me duermo, me levanto, eso sigue ahí. Aún muerto hablarán, porque la gente que Dios permitió sanarlas, ellas hablarán y darán testimonio de mí, diciendo: el pastor Mina, Dios lo usó para salvarme, liberarme, bendecirme, y aún muerto hablará esos hechos grandiosos que Dios los hizo a través de mí para mucha gente. Voy a orar entonces en este momento para pedirle a Dios que llegue esta palabra, tú que la estás escuchando ahí en tu casa, llegue a tu corazón y te recuerdes que el Evangelio no es inusual. El Evangelio es poder de Dios. Señor Jesús, Padre, en esta mañana, en tu presencia, invoco tu nombre, que es sobre todo nombre, para pedirte, Padre amado, la bendición y la dirección de esta palabra, que allá habrán personas que están enfermas, postradas en una cama, sin saber qué hacer, pero tú, que eres grande y poderoso, Señor, en esta mañana, puedes llegar a la parte afectada
de esas vidas, Señor, en esta mañana y hacer una obra extraordinaria en la vida de esas personas. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana voy a predicar esta palabra para fortaleza de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, el nombre de Dios, el tema es el poder del nombre. Equivale y representa el nombre de la persona, su cualidad, su importancia, su desempeño, su función. En este caso, la función de Jesús está sobre todo nombre. Por eso Mateo 1, capítulo 21 preguntó, y dijo Dios, el ángel le da la noticia a José, y le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Nadie viene como Salvador siendo un débil. Nadie puede decir, yo voy a rescatar a alguien si es un pobre débil nada más. Pero Jesús, él entendió y sabía que él era el Dios todopoderoso, que se enfrentaría a una nación, a un mundo lleno de maldades, poseídos por el enemigo, tomados por los fariseos, por los doctores de la ley. Él sabía que se iba a enfrentar a tremendas cosas al venir a este mundo a salvar a las personas. Entonces, el nombre de Dios es un arma poderosa que deriva los imperios o derriba los imperios del enemigo. ¿Qué es un imperio? Es prácticamente una fortaleza que está prácticamente poseída en el corazón del hombre, y no es nada fácil decirle al demonio, oye, salte, ten la bondad de salir de ahí. No, tiene que ser el hombre el que lo va a sacar. Al dueño de su casa debe ser más fuerte que el que es dueño de esa, se ha tomado posesión de esa casa. Y este era Jesús. Él vino con una forma tan sencilla, transmitiendo un mensaje de esperanza al ser humano. Entonces, el apóstol, lleno de esa convicción y ese poder que él ya había recibido de parte de Dios, él dice estas palabras: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, las armas de un cristiano no son carnales, no son carnales. No peleamos ni con pistola ni con palos, sino en el nombre de Jesucristo. Pero no solamente hay que ir y decir en el nombre de Jesús sal. Hay que aprender a manejar el arma. Hay que aprender a manejar el nombre. Hay que aprender cómo nosotros nos paramos frente para ahora de aplicar ese nombre. Debes andar en santidad. Debes vivir apegado a la obediencia de la palabra de Dios. Debe estar sujeto a sus mandamientos, sujeto a su pastor, sujeto a las autoridades. Pero de pronto, no, Señor, yo voy por mi cuenta y hoy el diablo ha robado lo más valioso de la iglesia, que es la obediencia, que es la santidad, que es la fidelidad y que es el temor a Dios. Y otra cosa más importante, la oración. La gente ha perdido el sentido de la oración. Hoy se ha empeñado la gente nada más en sus arreglos, en adornos. En la iglesia hoy ya no hay ayunos. Antes nosotros ayunábamos hasta 2, 3 días. Nos íbamos a los campos a ayunar, donde había un retiro de 3, 4, 5 días. Se reunían 10, 15 iglesias. Pero hoy ya no. Los ayunos son tempranos hasta las 12 del día y de conversa y se van a su casa. Donde el diablo se nos está riendo con un entretenimiento, porque la gente entró en un conformismo y en un entretenimiento. Hoy en las iglesias ya no se ve sanidad, ya no se ven testimonios que antes decían, pastor, quiero testificar porque yo estuve enfermo y me sané. Estuve ya postrado en una cama y Dios me sanó. Entonces ya no se ve esos milagros. Y no es que Dios ha perdido su poder, sino que la iglesia entró en un conformismo. Hoy los pastores ya no ayunan, bajan solamente a orar 10 minutos a la hora de predicar el mensaje, nada más. No se los ve orando. Usted cuando va a predicar una dominical debe estar de rodillas desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana para que Dios le dé un buen mensaje. Hoy no, los mismos pastores ya no se los ve muy delicaditos y no tienen pero ni callos en las rodillas. No. Entonces, vemos lo que dice la palabra en 2 de Corintios 10:2. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir
fortalezas, no son carnales, no se trata de habilidades para reprender un demonio. Se trata es de la consagración espiritual que la iglesia deba tener, acompañado de su pastor, de la esposa del pastor, de los hijos del pastor. Y la pregunta es, ¿habrá usted visto alguna vez ayunando al pastor con la esposa y los hijos a sola? No, yo como pastor hago mi ayuno personalmente solo y reúno a mi familia y a mis hijos y todos vamos a ayunar. El ayuno pastoral es muy aparte, se encierra solo en la iglesia con la esposa, ayunar, pero hoy no, la iglesia está ayunando y la esposa está arriba ahí arreglándose las uñas y el cabello. Y el pastor también sentado en la televisión mientras están los creyentes ayunando y él con su teléfono chateando. Entonces no es así. El capitán de ese ejército que es la iglesia después de Cristo es el pastor. Por eso, y cuando viene un problema de la iglesia, hermano, vayan ustedes a orar por el enfermo. Hermano, se metió un demonio en tal parte, vayan a orar por el demoniado. Se muere un hermano que falleció, a ver, en la junta local, vayan a ese velorio que falleció el hermano. ¿Y el pastor qué está haciendo? Entonces, la iglesia ha entrado prácticamente en una falta de dirección. Y eso ha hecho que el poder se vaya perdiendo. Y en la iglesia hay montones de gente enferma. ¿Y dónde está el poder de Dios? Y vamos a testificar que Cristo sana, que Cristo es poderoso, el evangelio es poder, y en la iglesia está un poco de gente enferma, otros sentados en sillas de ruedas. Entonces, ¿qué pasa eso pues? El poder de Dios nunca dejará de ser. El poder de Dios nunca va a cambiar. Jesús sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Y tú, pastor, que estás mirando, despiértate. Tú sabes, y yo digo, ¿desde cuándo el pastor no habla en lengua? Vemos hablando en lengua a los creyentes y el pastor no habla en lengua para nada. Ni la esposa del pastor, ni los hijos tampoco, no son ni llenos ni del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que está pasando eso? Entonces el diablo está tomando poder y viene el diablo en pos. El diablo se está organizando. Escucho que el Satanás está haciendo tremendas convenciones y está reclutando a miles de personas, y muchos cristianos caerán también en esas redes del enemigo, que estarán un día adorando a Satanás sin darse cuenta, porque no tienen ni la dirección del Espíritu Santo de Dios. El nombre de Dios es poderoso para todos aquellos que lo saben usar. Cuando se lo usa bien, se ve el resultado inmediatamente, porque el poder de Dios no es que se ora y se ve mañana, eso es inmediatamente. Bendito sea el nombre de Jesús. No, es que hay que orar con convicción. El primer testigo eres tú. Por eso Dios le dijo a sus discípulos, que hoy lo representas tú también como discípulo y apóstol de Jesucristo y pastor. Él dije, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y vosotros me seréis testigos, Jerusalén, Samaria y lo último en la tierra. Eres testigo que Dios te llenó con su espíritu. Eres testigo que Dios te ha sanado de algo. Eres testigo que Dios te ha librado de algo. Hablas tal vez lo que no has vivido. Entonces vemos lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, el verso 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Por eso en la iglesia debe haber enfermos. En la iglesia debe haber cáncer. En la iglesia debe haber personas endemoniadas. Todo eso debe haber para que se ponga por obra los dichos, la palabra de Dios. Que no solamente sea un argumento por decirlo, sino que eso sea una realidad en la iglesia donde usted está predicando la palabra de Dios. Y tomarán en las manos serpientes. Si se vieres cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice la palabra del Señor. Entonces no es que vamos a predicar que Cristo sana, que Cristo esto y que Cristo el otro. No puede ser, no es posible que nosotros vayamos a estar ahí predicando un evangelio y nunca sucede. No es porque el evangelio no tiene poder, sino porque tú no lo sabes manejar ni aplicarlo el evangelio. Hay partes donde el demonio ha tomado posesión de la humanidad en tu pueblo, donde estás pastoreando y no eres capaz ni de pasarte por ahí. Más bien recomiendas no pasen por ahí porque ese barrio es peligroso. No, ¿dónde está tu poder? O sea, deshacer las obras del diablo, Dios ha venido. Entonces, si te tomaste esta responsabilidad como pastor, aprende a ser responsable con las armas que Dios te entregó. Úsalas bien. Entonces, el creyente debe saber que en ningún otro hay salvación. Solo en el nombre de Jesús.
se abren puertas y caminos y nadie nos puede detener. Nadie. Cuando el nombre de Jesús está grabado en tu vida, nadie te podrá detener ni hacerte frente a ti. Porque ese nombre está dentro de mí. Yo soy el primer y mayor testigo de esa evidencia, de esa palabra. Tú que estás mirando hoy, hermano, tú que estás viendo, tendrás un problema en tu cuerpo, que te duele la rodilla, que te duele el estómago, que tienes úlcera, que tienes gastritis, que tienes cálculo en los riñones, que tienes no sé cuál. El nombre de Dios es como un martillo que sabe destruir todo lo que viene a tu vida si crees en el Señor, si has aprendido a valorarlo, el poder del nombre que es sobre todos los nombres. Por eso Dios dijo, en mi nombre echará fuera demonio. Entonces, ¿qué esos cálculos que estás haciendo ahí? Ay, es que mis cálculos me duelen. Ay, es que mi gastritis. Ay, que mi úlcera. Ay, que mi estómago. Ay, que mi azúcar. Ay, que mi migraña. Ay, que mi catarata. Ay, que mi rodilla. Ay, que mi columna. ¿Qué te pasa? Pasa por donde está el nombre y llama a tu pastor que está ahí metido en la cama y dile, pastor, óreme. Hoy nadie pide oración. Se acostumbran a ver, recuerdo que una vez estuve en una iglesia donde había un montón de enfermos, más de 30 enfermos. Y una vez convoqué yo a un ayuno, le digo, hermano, vamos a ayunar, porque yo los ayunos los hago de 7 a 9 de la noche. Todos, a toda la iglesia, y nadie se quedaba, porque lo anunciaba con anticipación, incluyendo mi familia, incluyendo a los ancianitos, incluyendo hasta los niños. Entonces, cuando yo convoqué ese ayuno de esa hora, de 7 a 9 de la noche, unos hermanos se preocuparon y llamaron hasta las autoridades diciendo, el pastor Mina nos va a matar. Pastor, y llamaron a las autoridades porque el pastor Mina ha convocado un ayuno de 7 de la mañana a 9 de la noche y nosotros no vamos a aguantar. Y me llamó las autoridades, hermano, ¿qué está haciendo usted? Yo le digo, no, hermano, estoy convocando a un ayuno a toda la iglesia de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y vienen unos ancianitos y me dicen, pastor, denos permiso que nosotros no podemos ayunar. Tenemos la gastritis, tengo la columna, tengo acá, que me da esto no sé cuánto, la acidez del estómago y todo eso. Y me pedían permiso. Yo le digo, no, van a venir. Entonces me dice, pastor, entonces vamos a venir nosotros hasta las 12 del día. Y ahí nos retiramos porque no aguantamos más. Y eran como unas 30 personas, enfermas en la iglesia. Y los pastores se acostumbran a tener la enfermedad en la iglesia. Y eso es para la gloria de Dios que está ahí. Yo no sé cuántos enfermos tienes en tu casa o allí metido en la iglesia. Y no eres capaz de ponerte a ayunar y a clamar para que Dios sea testificado y glorificado por la obra que se hace en esa persona. Y yo le digo, ya está bien, vengan hasta las 12 del día. Pero cuando llegó a las 12 del día, yo cerré la puerta. Y yo le digo, de aquí no se van hasta que no vayan sanos. Y se puso uno medio molesto, se paró en la puerta, abre la puerta. No, de aquí te vas cuando te sanes. Y eran las 6 de la tarde y comencé ya a orar por los enfermos. Y esos 30 que estaban ahí enfermos más de cuántos años, que estaban ya como enfermos y desechados y amontonados, con eso que les hice ese día se sanaron. Se les fue todas las enfermedades, los que tenían cálculos botados los cálculos, los que tenían columna desapareció la columna, los que sufrían del corazón desapareció el problema del corazón. Es que el nombre de Dios es sobre todos los nombres. Y hoy no se lo predica, como dice la Escritura. Hoy hay hermanos que están dentro de la iglesia con demonios metidos, que están cantando y le da ataque. Y el pastor dice, cójalo, póngalo a un ladito. ¿Qué le pasa? Hay que detectar las fuerzas del enemigo en la vida de los creyentes. Los pastores debemos ser psicólogos espirituales que analizamos la forma de hablar, la forma de reír, la forma de cantar de un creyente. Hay lenguas en la iglesia que no son espirituales y el pastor dice recibió el Espíritu Santo. Por eso subimos hasta el demonio arriba al altar a predicar. Porque no hemos aprendido a discernir si es espíritu de Dios o espíritu del diablo metido en ese creyente. Termina hablando en lengua y está peleando. Póngale la mano y reprenda ese espíritu de perversidades y pleitos y chismes y bochinche dentro de la iglesia. Pero el demonio nos está predicando arriba del altar. Porque no hemos aprendido a discernir el poder del nombre con el Espíritu Santo que Dios Él ha puesto en nuestras vidas. Los demonios saben respetar a los que llevan el nombre de Dios en nuestras vidas. Miramos lo que dice Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús es un tropiezo para el enemigo. El nombre de Jesús es un tropiezo para las perversidades. Aprende a utilizarlo. Es un láser poderoso que alcanza a alta distancia el poder del nombre de Jesucristo. Revístete del poder del nombre en esta mañana, pastor, diácono, anciana, comité de damas, comité de jóvenes, comité de evangelismo, comité de educación cristiana, comité de obra social, comité también de caballeros, si es que lo tienes, líderes de campo. Revístete del poder de Dios. No puedes ir desnudo, temblando y pataleando, y cuando te mandan a predicar tienes miedo. En vez de ir a predicarle a los drogaditos, te vas debajo de los árboles a chupar helado, quemar el tiempo. Y vas al pecador a decirle buenas tardes, les invitamos a un cultito. Desbarata las guaridas del diablo que están metidos en ellos. Desafíalos en el nombre de Jesús. Si te crees cristiano y tienes el poder del nombre. Ahí defendemos, no, es que somos del nombre. El nombre no se lo habla, el nombre se lo vive. Eso es, se lo vive. Defiendes una doctrina que ni la conoces. Somos del nombre. Pero ya, pues, enfréntalo. Ponlo a prueba, pues. Si no sales corriendo, cuando te llaman a evangelizar les tiemblan las piernas. Hay pastores que tampoco les gusta evangelizar. Saltan y brincan solamente arriba del altar. Pero mándenlos a la calle, pues no andan ahí como cuando a los gallos lo apalean. Tienen miedo y vergüenza decirle a la gente que Cristo sana, que Cristo salva. Gritan, pero nada más en medio de montones de gente. Pero solo le tiemblan las canillas. No tienen ni palabras para decirle al pecador cuando se les enfrenta que no, cuando el poder de Dios está en nosotros, cuando alguna cosa de esa sale, se activa el poder de Dios a una alta dimensión. Te pregunto, ¿eres cristiano? ¿Tienes poder de Dios? Por eso la palabra de Dios nos dice, los demonios saben respetar a los que llevan el nombre de los saben manejar. Nadie debe usar este nombre si no lo conoce, porque le irá muy mal. Si tú no sabes usar el nombre, no lo tomes. Es como cuando alguien coge una escopeta para disparar, si no la agarra bien, lo tumba para atrás. Lo mismo pasa. Hubieron unos hombres que trataron de utilizar el nombre como tú también. Por eso tú usas el nombre por detrás de otro. Pastores que utilizan el nombre por detrás de la iglesia. Sal solo, pues. Y yo digo, ¿cuántos pastores ganan almas de allá de los drogaditos? No, se esconden, hermanos, vayan. Ellos tienen miedo. Un pastor me dijo, enséñeme a predicar, pastor, porque de verdad yo tengo miedo. Y era un pastor, tengo miedo a predicar. Pararme frente a la gente, tengo miedo, no sé qué decirle. Y era pastor. ¿Qué clase de espíritu es que tiene? Entonces, vemos lo que dice Hechos capítulo 19, 11 al 15. Y hacía Dios milagro extraordinario por mano de los apóstoles. De tal manera que aún se llevaban los enfermos, los paños delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús que predica Pablo. Y habiendo 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, intentaron copiar e imitar lo que los verdaderos cristianos hacen, pero reprendiendo el espíritu, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Lo desafían, yo conozco quién es Jesús y sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Y esos son los que se ponen a temblar cuando ven la cosa seria. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Salieron derrotados. Y por eso, hermano, yo en una ocasión reprendía demonios. Y una vez le dije a unos pastores, hermano, ayúdenme a reprender un demonio que se había metido, que tenía ya como más de 15 días o 2 meses molestando al muchacho. Y había un evento y le digo, pastor, yo me reprendí un demonio. Toditos se fueron. Tenían miedo. Me quedé solo y habían más de 30 pastores. No son capaces. Dice, esto no es para mí, vámonos rápido. Y se fueron. Pero predican que Cristo tiene poder. Es un mensaje mentiroso y falso. Desafía al diablo, párate en medio de las balas, en medio de donde sea. Dios va a estar ahí para defenderte, guardarte y librarte de todas las cosas que pueden venir a tu vida.
¿Por qué hablamos lo que no sentimos? Dios en esta mañana te está redarguyendo y dice, la eficacia del nombre es que el nombre de Jesús nunca falla cuando lo aplicamos bien. Hechos 5:14 al 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y tormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. El Evangelio, Él no sabe fallar. En esta hora, dentro de tu área espiritual, encontramos hermanos poseídos por demonios, hermanos con cáncer, hermanos ciegos, hermanos torturados, hermanos en miseria, atacados por el diablo, familia a punto de destruirse y se ha hecho normal. El poder del nombre es sobre todos los nombres. Para eso en la iglesia debe haber, cuando preguntaron ¿por qué tanta enfermedad? Es porque pecaron tal vez. El Señor dijo no, es para que Dios sea glorificado. Por eso en tu iglesia, pastor, hermano que estás ahí, debe haber enfermos, para que pongas por práctica la palabra y el poder del nombre y que esa persona se pare a testificar. Pero si tú tienes un montón de enfermos en la iglesia, no te atrevas a decir que Cristo tiene poder, porque lo estás haciendo quedar mal. Y como para justificar lo que nosotros no podemos hacer, dicen, no, que el hermanito pecó, es porque no diezma, porque no ofrenda, por eso Dios lo está castigando. Nada. Es para la gloria de Dios, sea como sea. Sácale ese espíritu en el nombre de Jesucristo, porque en mi nombre echarán fuera demonios. Dice la palabra de Dios, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Está alegre y cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llámenlo al anciano de la iglesia. Úngale con aceite. Úngale con aceite. La oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe. Órale. Pon el nombre de Dios. Cuando hay un enfermo, vaya. Llame a los enfermos después del culto. A todos los que están enfermos y baje el pastor del altar. Póngale las manos, únjale con aceite y que al otro culto testifique que Cristo sanó. Diga quién tiene un testimonio en la iglesia. Está perdiendo hoy en la iglesia, es pura música, puro merengue, pura bachata y puro TikTok. Se ha perdido eso, un modernismo dentro de la iglesia, es un lujo. Usted no ve gente en la iglesia de rodillas orando, hablando en lengua. No, rompen la batería, rompen la guitarra, las maracas, grupos cantores, danzadores y de todo. Se ha perdido el poder de Dios en la iglesia. Vuélvete a los principios de ayer. Nosotros antes solamente con alabanza, cantando alabanza, los demonios salían cuando íbamos a reprender un demonio. Unos cantaban alabanza y otros oraban y los demonios salían revolcando y salían y eran liberados. Eso me gusta. Donde hay demonio a mí me gusta. Porque sé que voy a probar que el poder de Dios está conmigo. Me gusta donde hay enfermo, que pongan las manos y se sanan y digo, Dios está conmigo y lo siento ardiente dentro de mí. ¿Dónde están los enfermos? ¿Dónde están los endemoniados? Allá quiero ir yo, para saber si Dios está conmigo, para probarme a mí mismo. Pruébate tú en este momento, no tengas miedo. Tú que estás ahí postrado en este momento, llama a tu esposo que te ponga la mano. Tú que estás postrado, llama a tu esposa que te ore, porque estas señales seguirán a los que creen. Recuerda, el nombre de Dios es sobre todos los nombres. En esta mañana voy a dar gracias, voy a orar en esta mañana para que Dios haga esa obra extraordinaria en la vida suya, que Dios glorifique esa iglesia, que haya señales, maravillas en la iglesia. Señor Jesús, Padre maravilloso, en esta gloriosa mañana, en tu presencia, levanta la visión de cada uno de los pastores, Señor. Padre, despierta, envía espíritu de poder, espíritu de sabiduría, y que el nombre de Jesucristo sea grabado en la vida de cada pastor. Dale espíritu, Señor, de oración, espíritu de revelación. Sacude a la iglesia. Envía demonios a la iglesia para que la iglesia haga prueba de tu poder. Ahí, Señor,
despiértalos, sacúdelos, Señor bendito, así como tú lo has hecho siempre, y me demostraste que sí se puede. Envía demonios a la iglesia, que hable, que diga, y que tu nombre sea glorificado a través de toda esa manifestación, Señor, porque la iglesia está dormida, no hay avivamiento, hay un avivamiento mecánico, no hay humillación, no hay temor, no hay obediencia, no hay espiritualidad, no hay sinceridad. Señor, limpia tu iglesia, porque tú vienes por una iglesia limpia, sin mancha, sin contaminación ni arrugas, Señor. Aviva la obra en los verdaderos pastores y los que no son pastores, sácalos, Señor, para que no hagan perder tiempo a tu pueblo, Señor bendito. A los que no funcionan, échalos de allí, porque árbol que no da fruto es cortado, Señor, y todo pámpano que no lleva fruto, Señor amado, sácalo de medio de tu campo, porque la iglesia no debe perder tiempo, Señor bendito. Los que no producen para el reino, sácalo también, Señor amado. Los que no se conectan contigo, sácalo de tu iglesia, que están haciendo perder tiempo, Señor, al pueblo, Señor amado, que no ponen la mano en el arado, que han puesto nada más los ojos en la tierra y no en las cosas de arriba. Maestro amado, que en la mente nada más tienen el signo dinero, Padre amado, y no poder de Dios en la vida de ellos. Padre bendito, que guíen a la iglesia a tus altares, que haya motivación de ayunar. Señor, que busquen a los perdidos, a los drogaditos, a los encarcelados, en los hospitales, en las cárceles, pero que vayan los pastores, Señor, y no los creyentes, porque ellos son los que dirigen al pueblo, porque dijo el siervo, si Jehová va contigo, iremos contigo y haremos lo que tú digas, y si no, no iremos, porque es necesario que el más ungido en la iglesia sea el pastor y la esposa y los hijos. Pero son los que no son más débiles, son en este momento, son los pastores que se han vuelto delicaditos, que si no se suben en el carro no se mueven, el sol les azota y todo eso. Se dedican a andar por ahí en las calles, paseando al perro, tarde de madrugada, haciéndole pasear al perro en vez de estar orando por las almas que están perdidas. Se dan sus tremendas vacaciones mientras las almas se están perdiendo. Levanta a esos pastores, Señor, que son inútiles. Tú los cortarás y levantarás pastores conforme a tu corazón, que apacienten con ciencia y prudencia a tu pueblo, que lo guíen a lugares seguros y que el cielo sea abierto para ello. Te lo pido, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Soy el pastor Fernando Mina, que predico el nombre de Jesucristo, que es sobre todos los nombres. Que el Señor Jesús me los bendiga grande y poderosamente. Y recuerda que en la iglesia los enfermos que están son para la gloria del Señor. Cáncer, úlcera, dolor de hueso, artritis, mioma, hemorragia, próstata, cálculo, todas esas cosas, el nombre de Jesús las puede romper. Estas manos han hecho eso y yo no sé dónde estás tú. Que para Dios no hay nada imposible. Solamente examínate cómo estás. Obedece a la palabra y vive en santidad, porque la santidad la vives tú y no la vive otro. La vivo yo y no la vive nadie más. Solo yo. Vive la tuya, yo vivo la mía, y vamos a buscar la santidad, y dependiendo de lo mío, del don de fe, Dios hará grandes cosas, porque la gloria de Dios es extremadamente grande. Que Dios te bendiga. Dios es uno y no hay más. Pastor Fernando Mina, búscame en la página de YouTube. Bendición. Isaac y de Jacob, mismo que para poder salvarnos se hizo hombre y en una cruz murió. Se levantó al tercer día de los muertos y por los siglos de los siglos vive hoy. Indiscutiblemente, dice Pablo, allá en la carta que a Timoteo él le escribió,
tienes el Hijo. Es el Espíritu, Jesucristo es Dios.